Un metabolito es una sustancia producida, en el caso de las bacterias que estamos hablando de microorganismos, son sustancias que son producidas por la bacteria para realizar algún tipo de trabajo para su beneficio. En el caso de los metabolitos primarios, son necesarios y esenciales para la sobrevivencia del microorganismo. Los metabolitos secundarios son importantes porque le dan una ventaja al microorganismo, pero no son esenciales, ¿no? En el CIBCM estamos divididos en 4 áreas. Nuestra área es de microbiología ambiental y nos enfocamos mucho en bacterias de origen extremófilo que viven en condiciones extremas para nosotros, ¿verdad? Nosotros hacemos búsquedas de estas bacterias, identificaciones, descripciones de sitios, dónde están, qué hacen, pero también vamos un poco más allá para ver qué podemos hacer con ellas para buscarles provecho para la sociedad. Entonces tienen una importancia en cuanto debemos saber qué tenemos en el país, porque tenemos un país que sabemos que es muy biodiverso desde el punto de vista macro, en plantas y en insectos, pero también nosotros estamos encontrando que tiene alta biodiversidad desde el punto de vista micro, en los microorganismos. Entonces, nuestro laboratorio trabaja buscando estos ambientes, explorándolos, describiendo qué es lo que hay, identificando mediante técnicas moleculares y las últimas técnicas que existen en este momento, pero también exploramos, por ejemplo, en proyectos con bioremediación. También mi compañera Marieron Mora trabaja viendo cómo se combate el biodeterioro de las esferas de piedra. Entonces, no solo es la descripción del ambiente y lo que hay ahí, que es importante para catalogar y para cuidar, sino también qué podemos hacer con esos microorganismos que viven en nuestro país. Es importante que existan laboratorios como estos porque nuestra biodiversidad hay que conocerla primero. Todo el país necesita saber qué es lo que hay y porque cada vez las zonas en que habitamos los seres humanos se van ampliando, las zonas naturales van disminuyendo. Entonces el hecho de que podamos decir esto hay en Costa Rica, esto lo encontramos aquí y protegerlo es sumamente importante. Hoy en Conciencia, la máster Daniela Vidaurre Barahona, docente de la Escuela de Microbiología e investigadora del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica, analizará el primer genoma bacteriano secuenciado en el país, en metabolitos secundarios de las bacterias. Daniela, bienvenida a Conciencia. Muchísimas gracias por compartir este interesante tema, novedoso en Conciencia, con todos nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre la caracterización de metabolitos secundarios de bacterias. Exactamente. ¿Esto en qué consiste? Okay. Un proyecto totalmente, como dije, novedoso. Sí. Tenemos que ir paso a paso para que todos nos entiendan. Exactamente. Bueno, tal vez como para poner un poquito en contexto, ¿verdad? Las bacterias ahora tienen un potencial muy importante porque se ha estado investigando la producción de metabolitos secundarios, ¿verdad? ¿Qué son metabolitos secundarios? Son todas esas moléculas que la bacteria no necesita de manera directa para su desarrollo o su reproducción. Entonces, se ha descubierto en investigaciones a lo largo de décadas que estos metabolitos secundarios tienen un potencial en lo que es área como, por ejemplo, la medicina, el área farmacéutica y la agronomía. En el sector agrícola también. Exactamente. Ustedes estudian bacterias entomopatógenas. Exactamente. Explíquenos qué es una bacteria entomopatógena. Bueno, el término entomopatógeno, en este caso bacteria entomopatógena, se refiere a microorganismos que pueden causar la enfermedad en un insecto y que después de cierto tiempo conlleva la muerte del mismo. Y se asocian a nemátodos particularmente. Las bacterias, ¿Qué es un nemátodo? Y explíquenos esta asociación que se da entre bacterias y nemátodos. Bueno, para decirlo tal vez en términos muy básicos, un nemátodo es un gusano cilíndrico, veámoslo desde ese punto de vista, y es un grupo sumamente diverso y amplio, ¿verdad? En nuestro caso, estudiamos lo que son nemátodos entomopatógenos, ¿verdad? Que enferman insectos, y estos nemátodos se comenzaron a estudiar décadas atrás, pero era principalmente por esa característica, por ser
entomopatógenos. Entonces, ¿cómo se utilizaban? Se utilizaban como controlador biológico en plantaciones para disminuir las plagas de insectos. Pero resulta que conforme van avanzando estas investigaciones, se descubre una bacteria, entonces ya no se habla de un nematodo entomopatógeno, sino de un complejo en sí. Entonces, estos nematodos tienen un ciclo de vida complejísimo junto con esta bacteria, en el que el nematodo lo podemos encontrar en el suelo durante cierto estadio, y este nematodo ingresa al insecto, ¿verdad? Una vez que ingresa al insecto, expulsa esa bacteria con la que tiene una relación simbionte, o sea, ambas partes se benefician de cada uno. Y esta bacteria, para mantener su ciclo de vida de un ambiente adecuado para ambos organismos, produce lo que son estos metabolitos secundarios, como por ejemplo sustancias insecticidas, lipasas, quitinasas, que lo que hacen es eliminar hongos, o lo que se está investigando actualmente, que son los antibióticos. Qué interesante. Explíquenos cómo se involucra usted en este tópico tan específico de la investigación. Bueno, esto comienza años atrás, cuando yo estaba estudiando, se me abren las puertas aquí en la UCR, me dan la oportunidad. ¿Usted estudió microbiología? No, yo estudié biología. Biología en la Universidad Nacional, y durante ese proceso universitario uno tiene que realizar una práctica. Entonces, a pesar de ser de otra universidad, se me abren las puertas, se me dan la oportunidad de lo que es trabajar con los nematodos entomopatógenos, con Lied Uribe, y comienzo específicamente solo en esa parte, con lo que son nematodos, aislarlos, su aplicación como control biológico, y posteriormente, cuando ingreso al estudio de posgrado aquí en la UCR, ya tengo la oportunidad de estudiar no solo el nematodo, sino la bacteria y su relación simbiótica en un nivel espacial. Me comentaba usted que antes de comenzar el programa está pensando en estudios de doctorado, ¿en esta misma línea de investigación? Sí, en esta línea, es la línea de investigación en la que yo tengo, ya considero que tengo experiencia, tengo bastantes años de estar en esa línea de investigación. De hecho, durante mi posgrado en la maestría se me presenta también la oportunidad de hacer una pasantía en Arizona, con una investigadora que se dedica principalmente a lo que es taxonomía de identificación de nematodos entomopatógenos. Entonces ahí se comienzan a abrir las puertas para una serie de proyectos e investigaciones. El proyecto nace con la secuenciación del genoma completo de una bacteria. Háblenos de qué es esto de la secuenciación del genoma completo de una bacteria, sí, bueno, cómo se logra, quiénes se involucran, todos estos aspectos que son de interés público. Este proyecto nace por un evento muy importante aquí en la universidad, y es que en el año 2015 la universidad adquiere un equipo de secuenciación masiva, secuenciación de nueva generación, que está ahora instalado en el CIBCM. El famoso Illumina. El famoso Illumina, exactamente. Y entonces eso es sumamente importante porque nos catapulta a una investigación del primer mundo, ¿verdad? Ya contamos con resultados que a nivel mundial, hablando en ciencia, es lo que se está estudiando ahora. Entonces, cuando se empieza a utilizar el equipo es cuando está la oportunidad de secuenciar el genoma de esta bacteria, de una de estas bacterias, y ese es el primer genoma secuenciado aquí en el país. ¿Quiénes participan? ¿Es un esfuerzo multidisciplinario? Sí, ¿Hay estudiantes, supuesto. hay profesionales? Sí, Coméntenos claro. esta parte. Este estudio de los nematodos entomopatógenos comienza con Lied Uribe en el Centro de Investigaciones Agronómicas. Participa también Lorena Uribe, que ella está más relacionada como en la parte de la bacteria, en el CIBCM, y además ya hay participación, por ejemplo, del Ciprona, porque ya hablando de términos de metabolitos secundarios de identificación, ya tiene que haber un enfoque multidisciplinario donde hay microbiólogos, donde hay biólogos, incluso donde hay químicos. ¿Y estudiantes, solo vos? No, hay estudiantes, por supuesto. O sea, uno de los objetivos principales de nosotros como investigadores es la docencia, no solo en la aula, sino en la parte de práctica. De los metabolitos secundarios que usted ha mencionado, hay interés biotecnológico. Sí. Como pigmentos y otros. Coméntenos cuál es la explotación que podemos hacer de todos estos metabolitos secundarios que ustedes están analizando, estudiando, identificando. Enfocándonos principalmente en esta bacteria, tiene un potencial impresionante, ¿verdad? Y eso es por su ciclo de vida, que es tan complejo. Ahora hay un proyecto que está a cargo de Lorena Uribe, que ya está enfocada como en la parte de producción de antibióticos, ¿verdad? Se ha visto que especies de este género, de esta bacteria, tienen su efecto, por ejemplo, en bacterias como Micrococcus, como E. coli, entre otras más, ¿verdad? Entonces eso es un tema muy importante ahora que se está hablando de lo que es la resistencia de antibióticos, ¿verdad? Encontrar antibióticos novedosos. En mi caso, en mi proyecto era buscar en general metabolitos secundarios, ¿verdad? Que tuvieran cierto interés, y está enfocado principalmente a péptidos mucho más pequeños, que no son proteínas, sino algo más pequeño. Vamos a ver, usted la ciencia básica, usted va a generar el conocimiento básico, y luego se va a hacer
esa transformación, la parte biotecnológica, que eso Sí. no es competencia del proyecto de ustedes, así lo entiendo. No, eso, o sea, el proyecto como tal simplemente es la búsqueda de esas agrupaciones de genes que codifican para esos metabolitos. Correcto. Posteriormente, ya cuando se tengan las bases, inclusive con la pasantía que realicé hace unos meses en Alemania, ya existe la parte de poder aislar esas moléculas y poder analizar su bioactividad. Perfecto. Daniela, hacemos una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. Antes de la implementación de la ingeniería genética, ya se obtenían productos orgánicos o metabolitos, derivados de bacterias, levaduras y hongos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre la caracterización de metabolitos secundarios de cierto tipo de bacterias. Daniela, sin ser muy técnicos, entremos un poquito en la descripción de la metodología que ustedes siguen para todos esos estudios de ciencia básica. Bueno, la metodología inicia principalmente en lo que es la secuenciación del genoma, ¿verdad? Una vez que uno tiene esa información y ya tiene el genoma, ya es comenzar a buscar qué tenemos ahí, qué es lo que produce ese genoma. Entonces, durante la pasantía que realicé en Alemania, ellos tienen una técnica muy sencilla pero sumamente eficiente. Esta técnica consiste en buscar estas agrupaciones y después realizar mutantes de la bacteria. ¿Mutantes cómo? O sea, ¿qué es lo que tienen diferente? Simplemente se cambia el promotor. Y cuando hablo de promotor para esa región me refiero a un elemento específico que lo que hace es inducir la expresión del gen o inducir la expresión de ese metabolito. Entonces cambio esa región para poder inducirlo yo, para manipular esa inducción. Entonces después simplemente lo que se hace es un análisis que se denomina espectrometría de masas, donde voy a tener todas las masas de todos los metabolitos secundarios producidos por esa bacteria. Vamos a tener la espectrometría de masas de lo que es un mutante inducido, el que yo manipulé, que va a tener una producción muy alta de ese metabolito, y un mutante no inducido que simplemente no lo produce, y en nuestra cepa. Entonces, al comparar todos esos análisis de esos tres especímenes, lo que vamos a tener es un comportamiento muy similar en todas las masas porque son iguales, pero simplemente vamos a ver la diferencia específicamente en esa agrupación de genes que yo modifiqué. ¿Cómo seleccionan el grupo de genes? El grupo de genes, bueno, eso es como hay que hacer un análisis bioinformático previo después de lo que es la secuenciación, ¿verdad? Cuando ya el genoma está armado, porque eso es como armar un rompecabezas, existen ciertas aplicaciones, ciertos programas que permiten dar una inferencia mediana de qué podemos encontrar ahí. Entonces, con base en esa información, uno comienza a buscar qué hay constitutivo ahí que uno pueda poder identificar posteriormente. Volviendo un poquito al tema que ya desarrollamos en el segmento anterior sobre la secuenciación del genoma de esta bacteria, ¿cuánto tiempo y recursos tomó este esfuerzo, Daniela? Simplemente la secuenciación del genoma. Simplemente la secuenciación, no la parte de metabolitos. Ok, en el caso de la secuenciación hay que tomar en cuenta lo que son los reactivos para todo el proceso de secuenciación, ¿verdad? Desde lo que es extracción de ADN y lo que es preparar ese ADN para la secuenciación. Y después de la secuenciación ya hablamos más de un recurso humano, ¿verdad? Que es un análisis bioinformático y un recurso computacional. ¿Cuánto tiempo aproximadamente les llevó? La secuenciación puede tardar aproximadamente un par de días para tener los resultados. El proceso de la muestra depende de la calidad del ADN que uno tenga, ¿verdad? Puede ser una extracción de ADN, una purificación que puede ser cuestión de un día. Lo que le llama uno ensamblaje o armar todo ese genoma puede ser 1 a 2 días, pero ya luego el proceso de cuál es la pregunta, teniendo esa información, ya eso puede tomar un poco más tiempo, depende de lo que cada quien decida. Resaltemos, usted ha mencionado en varias ocasiones su pasantía en Alemania. Ajá. Resaltemos estas colaboraciones internacionales, ¿por qué hay este instituto en particular en Alemania o si hay otras opciones donde ustedes puedan ir a capacitarse en este tema específico? Bueno, esta pasantía nace porque se presenta la oportunidad de colaborar con ellos, ¿verdad? Yo los contacto y ellos son anuentes a recibirme como pasante y además el apoyo de la universidad, ¿verdad? Es precisamente en esta universidad porque ahí está el investigador más reconocido a nivel mundial en este campo. Ajá, entonces, pude aprender una técnica importante en cuestión de 3 meses, que tal vez aquí hubiera tomado un poco más de tiempo. ¿Alguna otra colaboración internacional que ustedes tengan
mediante convenios institucionales? Precisamente en eso, en lo que es la caracterización de metabolitos secundarios, no, pero hablando en términos de la universidad, actualmente se están llevando otros proyectos que tienen que ver con la identificación de otras moléculas que se analizan mediante extractos, y eso ya es un asunto más de unión de centros de investigación aquí en la universidad. Claro. Hablemos de transferencia tecnológica. Todo eso que usted aprendió en Alemania, ¿es posible realizarlo en nuestro país? Sí, el objetivo principal de la pasantía no fue ir a Alemania a identificar los metabolitos en sí, sino aprender la técnica y venir a implementarla aquí. Ya una vez con toda la experiencia, bajo la tutoría del investigador, es muy sencillo llevarlo a cabo aquí de una manera en que los recursos sean utilizados de forma eficiente, no hablando solo de lo que son recursos monetarios o de equipos, sino de un recurso humano. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Una cuestión de tiempo? ¿Tomaría más tiempo hacerlo en Costa Rica con respecto a este instituto que se dedica a esto? Sería no cuestión del procedimiento, sino cuestión del aprendizaje. Allá una técnica ya están optimizadas 100%, son laboratorios que están enfocados solamente en esa línea de investigación, donde ya las metodologías pueden ser aplicables y no hay ningún inconveniente. Entonces, el tener esa experiencia, el ver qué reactivos se utilizan, cómo se manejan las cosas y la logística, es una manera de aprovechar el tiempo para realizar la investigación aquí. A mí me suena que estas investigaciones son extremadamente caras. ¿Cómo logran ustedes el financiamiento de este tipo de proyectos? Ya usted mencionó que tuvo apoyo para ir a Alemania, pero la investigación que se ha realizado en nuestro país, ¿cómo se financia? ¿Hay cooperación internacional? Pues no creo que todos los fondos vengan de la Universidad de Costa Rica. No, o sea, el proyecto, el que está inscrito aquí en la universidad, es más de un análisis bioinformático, ¿verdad? Como la parte inicial, que es ensamblaje y la investigación del genoma de manera computacional, con un asunto bioinformático. Entonces está el financiamiento para eso. Lo que yo realicé en la pasantía es algo extra que llega a complementar los análisis bioinformáticos. Y sí es muy costoso, ¿verdad? Pero al final la ventaja de tener las colaboraciones externas es un financiamiento también que uno puede tomar en cuenta, porque aunque no es un financiamiento monetario, uno puede trabajar conjuntamente y ver de qué manera puede utilizar los financiamientos más eficientemente. ¿Es fácil obtener financiamiento para ese tipo de investigación? Con resultados prometedores y positivos, sí, pero ahora estamos en una etapa inicial. ¿Cuáles son esas fuentes? ¿Cuáles potencialmente podrían ser esas fuentes? No, podríamos externas siempre. Sí, podrían ser externas, muy probablemente hablando ya de cuestión de costos, ¿verdad? Y del interés que pueda haber con lo que son los metabolitos secundarios. Estudiantes de grado y posgrado participan en estas investigaciones, ¿verdad? Ya de una u otra forma lo hemos dicho. Sí. Culminan en diferentes proyectos de graduación, tesis, etcétera. Coméntenos en unos 30 segundos esto. Sí, bueno, hay una estudiante de posgrado que ya ha estado trabajando con los otros proyectos que están más relacionados a las proteínas secretadas. Incluso en nuestro caso estamos viendo a ver cómo aplicamos lo aprendido allá, pero no solo en bacterias entomopatógenas, sino por ejemplo en bacterias fitopatógenas, ¿verdad? No solo encasillarse solo en esos géneros, sino poder expandirse un poco más. Perfecto. Vamos a hacer una segunda pausa, Daniela, y ya regresamos con todas y todos ustedes. Se conoce como profármacos a aquellos fármacos que no son activos al consumirse, sino que son sus metabolitos los que realmente ejercen la acción farmacológica. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un proyecto interesante sobre la caracterización de metabolitos secundarios de bacterias nematopatógenas. Entomopatógenas. Daniela, la experiencia suya en Alemania versus la formación que usted recibió en este caso en particular en la Escuela de Biología de la Universidad Nacional. Yo quiero que desarrollemos un poquito esta parte y de otras experiencias que usted ha tenido de sus compañeros, ¿verdad? De sus colegas recientemente. Bueno, sí, como yo le mencioné, mi formación es biología con énfasis en biotecnología en la Universidad Nacional. Sin embargo, a inicios de mi carrera, todo lo que eran proyectos de investigación se me abrieron las puertas aquí en la Universidad de Costa Rica hasta llegar a lo que era el sistema de posgrado.
Yo considero, hablando desde mi punto de vista personal, ¿verdad?, que a veces ir al extranjero, por ejemplo, un país como Alemania, donde la ciencia está desarrollada, de ciencia de punta, de primer mundo, siempre existe la incertidumbre de cómo se va a manejar la situación con mi formación estando en ese laboratorio, por ejemplo. Sin embargo, siento y considero, no solo hablando por mí, sino hablando con otras personas que conozco, investigadores que han viajado, que realmente tenemos una formación adecuada y amplia para poder manejarnos en lo que es la investigación en el primer mundo, ¿verdad? Aquí a veces uno tiene que lidiar con ciertas situaciones, ver cómo manejamos las cosas de manera adecuada, ver cómo manejamos lo que es el financiamiento, y son problemas o son asuntos que allá no tienen, entonces uno tiene la capacidad de poder manejarse en un laboratorio de ese tipo. Menos burocracia en el primer mundo, mejor una actitud más positiva hacia la investigación. Sí, es menos burocracia, costos más bajos, mayor facilidad para adquirir los reactivos, entre otras cosas más. Pero yo siento que a pesar de esos inconvenientes que uno puede tener aquí, eso es una formación muy importante como profesional y como investigador. Un trabajo definitivamente transdisciplinario, muchas disciplinas. Usted ha mencionado a agrónomos, biólogos, bioinformáticos. Destaquemos ese trabajo multi y transdisciplinario. Veámoslo, digamos, desde ese punto de vista como un complejo nematodo-bacteria. Cuando hablamos, por ejemplo, de nematodos, a veces uno se va enfocando más un poco a la agronomía, pensando en lo que es control biológico, por ejemplo. Entonces tenemos ya como esa área tomada en cuenta. Si hablamos de lo de la bacteria, uno pensaría un poco más en microbiólogos, ¿verdad? En lo que es ya tener los genomas o tener esa información genética, se puede hablar de lo que son biólogos, de lo que son bioinformáticos, y una vez que ya van avanzando todos esos procesos de investigación y tenemos, por ejemplo, esos metabolitos secundarios, esas sustancias químicas, ya tenemos la incorporación de lo que es el conocimiento químico dentro del proyecto. Claro. Trabajo interinstitucional. ¿Cuál es la interrelación que existe entre las universidades públicas y otras instancias, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud? ¿Existe eso en esta área en particular? Sí, sí existe, por supuesto, incluso la participación de otras universidades, como fue mi caso, ¿verdad? Ya enfocándonos en lo que es la parte del genoma, tuvimos la participación de un estudiante del Instituto Tecnológico y ya tal vez enfocándonos un poco en lo que es el control biológico, ya se podría hablar de otras instituciones a nivel nacional. Claro, explotemos un poquito, ya algo hablamos, pero la relación simbiótica entre ese nematodo y la bacteria, como sí, recapitulando ese singular hecho. Al final, ¿verdad?, de todo este complejo, esta relación simbiótica, esta relación mutualista, es lo que permite obtener esas sustancias que son tan importantes, que tienen alto potencial y que son característicos, ¿verdad? Actualmente lo que se está analizando son los metabolitos secundarios producidos por esta bacteria, que está muy relacionado con su ciclo de vida, ¿verdad? La bacteria produce antibióticos para que el hospedero, el insecto que está colonizado por ella y el nematodo, no presente colonización por otros microorganismos, ¿verdad? Entonces tener como el ambiente adecuado para su desarrollo y su crecimiento. Pero un tema muy importante que está teniendo auge en este momento es el análisis a nivel molecular de esta simbiosis, porque esta simbiosis al final puede ser extrapolada a simbiosis, por ejemplo, en los seres humanos. Claro. Aplicaciones, ya hemos mencionado algunas cositas, pero también a manera de síntesis, en control biológico, lo que ustedes están haciendo, ¿qué potencial aplicación puede tener en el tema de control biológico? Habíamos mencionado insecticidas, ese tipo de cosas. ¿Cómo a partir de un componente de una bacteria están pensando ustedes en control biológico? Esto del control biológico nace tomando en cuenta el complejo en sí, ¿verdad? Porque lo que se realiza para el control biológico es crecer en masas estos nemátodos que se obtienen del suelo y se aplican en algún lugar donde se haya visto, por ejemplo, una plaga importante de insectos. Entonces se puede utilizar el complejo en sí, o ya se podría pensar, por ejemplo, en lo que son sustancias insecticidas, ¿verdad? Esta bacteria produce lipasas, entre otras moléculas que lo que hace es digerir el tejido del insecto, produce quitinasas, etcétera. Aplicaciones médicas, antibióticos. De nuevo, ¿cómo a partir de un derivado de la bacteria se puede producir un antibiótico? Sí, bueno, esta bacteria produce esos antibióticos por un asunto más competitivo, ¿verdad? Para que ella se pueda desarrollar y pueda crecer de una manera adecuada junto con el nemátodo.
Entonces al final estos antibióticos pueden ser aplicados o pueden ser aislados y se ha visto que tiene efecto entre bacterias como E. coli, Micrococcus, entre otras, ¿verdad? Ahora con todo esto, lo que es la resistencia a antibióticos, tener antibióticos novedosos es sumamente importante, ¿verdad? Por supuesto, cuando ya se está hablando de lo que es el área médica o antibióticos, es una investigación que requiere años. Ahora lo que se está haciendo es una etapa inicial donde se está investigando qué es lo que produce. Casualmente le iba a preguntar, ¿todavía no hay un antibiótico producto de estas investigaciones? No, o sea, hay sustancias que se están viendo que son todavía como unos péptidos muy pequeños que tienen bioactividad, pero está en proceso de ver qué antibiótico tiene una bioactividad que sea adecuada para poder aislarlo y poder producirlo. Yo le había preguntado, ¿esto no es el énfasis o el objetivo del grupo de investigación de ustedes? ¿Esa transferencia de conocimiento, quién la asume? No, de hecho hay un proyecto que se está enfocando principalmente en la producción de antibióticos. En eso particularmente. Que no está relacionado en el proyecto que yo tengo a cargo en este momento, que es principalmente solo metabolitos secundarios. Entonces ese proyecto se está llevando a cabo de manera multidisciplinaria y se están teniendo resultados positivos. ¿En el campo industrial? En el campo industrial sería ya hablar tal vez como por ejemplo lo que son quitinasas, pero principalmente se está enfocando en los antibióticos, que es lo que tiene un auge importante, ¿verdad? Y las sustancias insecticidas, que son como sustancias que ya he podido determinar que están en la presencia de estas bacterias que estoy trabajando en este momento. Entonces, el futuro de esta investigación es casualmente las aplicaciones que hemos comentado en este segmento. Exactamente, pero son tantas aplicaciones y tiene tanto potencial que lo que esta bacteria pueda producir tiene que dividirse por preguntas que son más ecológicas, ¿verdad? Dividirse por proyectos distintos, porque no es algo sencillo. Claro. Daniela, muchísimas gracias, más éxitos y también éxitos en su doctorado el próximo año, según usted me comentaba. Eso esperaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.